Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Ecuador vive una de sus crisis más graves de las últimas décadas y hoy vamos a discutir sobre ese tema. Tenemos a dos invitadas especiales, Ariana Tanca Machabelo, politóloga experta en política comparada y además es columnista, y Bárbara Arizaga, comunicadora, directora de comunicación de Galápagos Conservancy y conductora del podcast Aula Magna. A ambas, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Bárbara, quisiera iniciar contigo. De una forma muy resumida para nuestra audiencia, ¿qué es lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos? ¿Por qué el presidente Lasso enfrenta un juicio político actualmente? Bueno, muchísimas gracias, Paul, por la invitación. Y para resumirles en pocas, el presidente Lasso ha llevado muchos procesos de inestabilidad desde que asumió la presidencia y desde el día 18 de enero en el Pleno Legislativo se conformó una comisión de investigación a lo que llamaron el caso Encuentro, y eso fue para enjuiciar políticamente al presidente Lasso. Esta es un intento para poder quitarlo del mando y destituirlo. Dentro de ese enjuiciamiento dijeron que habían 3 cargos. Cuando se presentó este informe a la Corte Constitucional, la Corte solo aceptó uno de estos cargos y bueno, estas últimas semanas estuvieron hablando un poco sustentando ese cargo, pero ha habido muchas controversias dentro del proceso y creo que en eso ya podemos ahondar un poco más dentro de la entrevista para no cogerme más tiempo. Ahora, Bárbara, ¿de qué se le acusa al presidente? ¿Cuál es el caso en contra de él? Bueno, el caso es de peculado prácticamente. Dicen que cuando él inició un contrato con Flopec y Amazonas Tankers, esto hizo daño al Estado. Pero lo que es súper curioso es que la persona que presenta el enjuiciamiento al presidente fue la misma asambleísta que aceptó un informe de Flopec diciendo que estaban bien las cosas. Y de lo que se dice es que esta asambleísta que le escribieron la respuesta fueron unos lobistas petroleros que muchos de ellos están enjuiciados. Ariana, ¿crees que hay elementos reales para que el presidente Lasso enfrente este juicio político o es más una estrategia de la oposición liderada por Rafael Correa para debilitar la presidencia de Lasso? Yo prefiero contestar esta pregunta un poco con los hechos que tenemos al frente. Dos cosas. En primer lugar, el juicio político es parte de la democracia, es parte de la rendición de cuentas, es una forma del balance de poderes. Por tanto, el presidente y así como los ministros y todos los funcionarios públicos tienen que estar dispuestos a rendir las cuentas ante la ciudadanía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como bien mencionaba Bárbara, este proceso ha estado plagado de irregularidades, de incoherencias, en donde sí podemos notar mucho show político. Como les decía, el juicio político es importante dentro de una democracia, pero no se le ha dado la importancia que ello merece, porque se ha convertido en un show político. Y por esa misma razón que se ha convertido en un show político, es por el que cada vez menos personas apoyan el juicio político. Todos los días prácticamente estamos leyendo aquí en Ecuador que asambleístas están abandonando sus bancadas previo a esta votación. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente no van a votar alineado con las bancadas en las que prácticamente todas dijeron que iban a apoyar el juicio político. Y del caso en sí, Ariana, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué elementos se cuenta con los cuales ejercer algún tipo de juicio al respecto? A ver, el juicio político es muy diferente a un juicio penal, por ejemplo. El juicio político establece responsabilidades políticas y se lo puede realizar incluso sin que este caso haya sido examinado por la justicia. Entonces, por tanto, y de cierta forma, el juicio político es subjetivo. Entonces, como bien mencionaba Bárbara, aquí se acusa que hubo una negligencia en el caso de Flopec y Amazonas Tanker. Pero lo que es curioso es que no solo la existencia de ese informe, pero que también esta empresa pública ha tenido ganancias desde 2021. Entonces no queda claro dónde está esa responsabilidad del presidente para evitar que esto pase. Entonces, creo que de lado y lado hay elementos bastante legítimos que tienen que ser analizados a cabalidad
Pero el problema nuevamente es que esto se ha convertido en un show político y más bien, en lugar de buscar la estabilidad democrática, están buscando ampliar o mantener su metro cuadrado de poder. Bárbara, el presidente Lasso ha dicho que si el Congreso lo destituye, aplicaría el mecanismo para disolver la Asamblea Legislativa y convocar de nuevo a elecciones. ¿Qué tan probable ves ese escenario? ¿Es fácil activar esa facultad del presidente de Ecuador? Creo que dentro de mi conocimiento el presidente no está tan propenso a actuar de esa manera, ya que a él le gusta ir más por el proceso democrático. Entonces, creo que ellos tienen la confianza de que las personas y la opinión pública van a ejercer presión para mostrar de que no tiene sustento jurídico este juicio y que prácticamente es un show político. Y en las encuestas, no sé si se han hecho encuestas al respecto, ¿cómo está el apoyo hacia el presidente Lasso? Bárbara. La popularidad es baja, pero también creo que la oposición no tiene una popularidad muy alta. Entonces, incluso aunque se dé un escenario de muerte cruzada, yo no creo que sería una ganancia para la oposición. Y digo esto ya que no tienen ahorita ningún candidato que está siendo presidenciable. A la oposición me refiero con el correísmo, para ser claros. Dentro de las elecciones que se dieron hace poco con alcaldes, el porcentaje más alto que tuvieron es 30%. Entonces, yo creo que no, tampoco sería el panorama ideal para la oposición, sino que sería un reto súper grande para cualquier ecuatoriano. Ariana, ¿cómo ves la posibilidad de que se llegue a un fuego cruzado, una muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo en Ecuador? Tú decías que es muy probable que no se llegue a básicamente destituir al presidente, pero ¿podrías ver dentro de los posibles escenarios que se llegue pues, a esa muerte cruzada entre Ejecutivo y Legislativo? Creo que, digamos, la probabilidad de que el presidente se quede o se vaya, creo que la vamos a ver literalmente el día de la votación, porque si algo pasa en Ecuador es que nada se sabe y nada está dicho sino hasta el final. Entonces, ahora, con el tema de la muerte cruzada, el presidente ha sido muy claro e incluso bancadas que antes criticaban la muerte cruzada, ahora la quieren, lo que también nos da señas de que quizás el lobbying por los votos del juicio político no va por donde ellos quieren. Entonces, a mi criterio, el caso ideal, el escenario ideal es que el presidente continúe. En segundo lugar, lo menos lesivo para la institucionalidad, de hecho, es la censura del presidente. Y en tercer lugar, la muerte cruzada sería muy, muy lesivo para la institucionalidad en general. No solo porque se convocan a nuevas elecciones, primero el presidente puede gobernar casi sin poderes durante 6 meses mediante decreto, lo cual como demócratas nos debería preocupar. En segundo lugar, las autoridades electas solo duran hasta terminar el periodo, es decir, hasta 2025, y luego se vuelven a llamar elecciones. Y como bien decía Bárbara, ni el oficialismo ni la oposición tienen la popularidad suficiente como para aglutinar una sola fuerza de un lado o del otro. Y en tercer lugar, porque los que han propuesto el juicio político no han dado una propuesta de qué se hace después del juicio político. Entonces, digamos que lo destituyen al presidente. ¿Qué hacemos el día después? Nadie lo sabe, nadie lo comenta, nadie lo propone. Entonces, yo creo que tampoco esa incertidumbre le hace mucho más daño al país. Ariana, Ecuador vivió una década convulsa. Entre los 90 y los 2000 fueron 3 golpes de Estado y 7 presidentes en una década. Tú ya dices que si esto prospera, el juicio político, pues podrían entrar en una dinámica complicada. ¿Ves la posibilidad de que podría Ecuador entrar en esa dinámica que vivieron pues, hace más de 2 décadas? Definitivamente se parece bastante al escenario político de los 90, donde no existían mayorías consolidadas, sino que existían estas mayorías móviles que se les llama, y que básicamente la política estaba marcada por un gobierno que se defiende, más no un gobierno que gobierna. También muy marcado por las movilizaciones sociales. Las movilizaciones convocadas por la CONAIE son un denominador común en todos estos casos que antes tú mencionabas. Entonces sí, hay muchos elementos en los que podríamos considerar que se podría repetir esa
esa racha que tuvimos en los 90. Pero aquí hay un elemento muy importante y es que en todos los casos anteriores el gobierno no contaba con el apoyo de los militares. El gobierno actual sí cuenta con el apoyo de los militares. Entonces, digamos que podemos reducir las probabilidades de que exista un golpe de Estado a los que estábamos acostumbrados. Pero definitivamente, si las fuerzas políticas no logran consolidarse, si los partidos políticos no logran conectarse con la ciudadanía, vamos a estar en un constante tira y jala entre la Asamblea y el Ejecutivo, que es parte de nuestra historia política, salvo los 10 años que estuvo Rafael Correa, porque dominaba la Asamblea. Vamos a continuar en esto. Vamos a continuar en este tira y jala. Recordemos que esta no es la primera vez que intentan destituir al presidente, esta es la tercera vez que se intenta y en todas las anteriores han fallado. Entonces, yo creo que si no se resuelven los problemas de fondo, los siguientes gobiernos van a tener exactamente lo mismo. Fuerzas políticas que van a intentar votar al presidente que esté a como de lugar. Ahora, Bárbara, Perú es un ejemplo de cómo se pueden complicar los países cuando el Congreso tiene la facultad de destituir al presidente y al mismo tiempo el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Entiendo que esa normativa lo tienen ustedes en Ecuador desde el 2008. No sé si estoy mal con ese dato. Pero ¿qué tan preparada está América Latina para este tipo de reglas que se aplican usualmente en los países desarrollados, en donde pues claramente hay una mayor madurez política? ¿Cuál es tu análisis, Bárbara? Bueno, yo creo que no están para nada preparados porque la institucionalidad es muy debilitada dentro de estos países. Creo que la confianza por ejemplo, en Ecuador, la confianza de los ecuatorianos es bajísima en la Asamblea y en todos los organismos. Entonces, tener esa figura dentro de la Constitución simplemente debilita más a lo que está el país, y si es que usas ese recurso no llega a ser tanto una solución, ya que está súper dividido todos los poderes, como mencionó Ariana. Hablemos un poco sobre la gestión del presidente Lasso. Ariana, el presidente ganó las elecciones con un discurso de libre mercado, de hacer reformas sobre el modelo ecuatoriano, pues que tiene una intervención del Estado bastante grande en relación o en comparación con otros países latinoamericanos. ¿Qué tanto ha podido el presidente Lasso impulsar su agenda de reformas a ese modelo ecuatoriano? Definitivamente tuvo mucho obstáculo dentro de la Asamblea. Creo que 3 de las 4 que ha mandado el Ejecutivo han sido bloqueadas. La reforma tributaria, que fue el gol, por así decirlo, del Ejecutivo, de hecho se aprobó por el Ministerio de la Ley, porque nadie aprobó ni rechazó. Entonces, no se lograron los votos necesarios ni para uno ni para lo otro. Entonces sí, siempre hubo un obstáculo en la Asamblea, pero creo que sí hay que destacar 2 cosas. En primer lugar, el manejo económico de las finanzas públicas. Cada vez se va cerrando la brecha fiscal en el Ecuador, cada vez se va disminuyendo la presión de la deuda pública en Ecuador, lo cual es absolutamente positivo porque la sostenibilidad fiscal es lo que permite que la obra pública perdure en el tiempo. En segundo lugar, también se han firmado muchísimos acuerdos de cooperación internacional. Se va a firmar pronto con China, se va a firmar con Costa Rica, con Corea. Entonces, sí hay ciertos elementos del plan de gobierno de Guillermo Lasso que se están dando en otros frentes. Definitivamente el presidente se topó con un país distinto a que él pensaba, porque una cosa es hacer la investigación, pero otra cosa es ya cuando recibes las finanzas públicas, cuando ya sabes los números, cuando ya ves la situación. Porque recordemos que cada gobierno que empieza está influenciado por la decisión de los gobiernos anteriores. Entonces, creo que el presidente Lasso lo que hizo fue correcto, de cierta forma, adaptarse a la situación que tenía al frente y no insistir en un discurso dogmático. Y esa, a su vez, también le costó un poco de aceptación en sus votantes base, que decían, yo te elegí porque dijiste menos impuestos, menos Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esa expectativa de campaña definitivamente le dio un costo político. Sin embargo, ya cuando estás en el sillón presidencial, ya no estás haciendo campaña, sino que procurando el bienestar de la ciudadanía. Entonces, creo que se tomaron decisiones técnicas y no dogmáticas, y eso siempre me parece que es algo positivo. Bárbara, ya lo mencionaban ustedes algo en los minutos anteriores, pero ¿qué tan fuerte sigue siendo la figura del presidente Correa en Ecuador? ¿Y qué tanto le ha hecho la vida imposible al presidente Lasso?
Bueno, creo que le ha hecho muy difícil la vida al presidente Lasso. Como mencionó Ariana, han habido muchos intentos de destituir al presidente, de destabilización, hemos tenido paros, entonces es evidente lo que se está intentando hacer para que el presidente falle, porque es muy difícil poder mejorar un país mientras tienes marchas y bueno, un sinfín de límites. Pero yo me mantengo de cierta manera optimista, ya que dentro de las elecciones, por más de que el correísmo haya ganado bastantes alcaldías, ganó máximo en 30%. Entonces, esto significa que si la oposición se une, llegas a tener una mayoría en contra del correísmo. Demuestra que hay un montón de gente que no quiere ese correísmo. Entonces, creo que la meta de aquí en adelante es que esa oposición no se divida, como ya ha pasado bastantes veces, para poder seguir venciendo al correísmo. Por más de que el propio Rafael Correa celebró esto como una victoria ya casi regresando a Ecuador, yo creo que el camino puede ser difícil. Claro que en nuestro país, en nuestros países uno nunca termina sabiendo qué pasa, pero me mantengo optimista. Ya nos quedan muy pocos minutos, Ariana, pero me gustaría que pudiésemos hablar sobre el tema de la crisis de seguridad que vive Ecuador. Desde lejos se ve una situación grave y pareciera que el crimen organizado pues está haciendo de las suyas y se siente pues a las anchas, realizando bastantes actos deleznables en contra de la población. Pero ¿a qué se debe esta crisis de seguridad? ¿Por qué se ha incrementado? Porque Ecuador, hay que decirlo, pues la percepción era que era un país relativamente seguro. ¿Qué es lo que sucede en los pocos minutos que nos quedan? Ahora, en primer lugar, creo que tenemos que tener en consideración que la situación actual no se pudo haber producido en los últimos 5 años. Es decir, no corresponde al gobierno actual y probablemente no a los predecesores. Esto es algo que el narcotráfico, cuando se inserta en una sociedad, son redes que se van tejiendo poco a poco. No, a mi criterio no es posible poner un cronograma de cuándo empezó, pero tenemos que tener en cuenta que probablemente no empezó en este gobierno ni en los anteriores. Entonces esas redes se van tejiendo, se van asentando en la sociedad y cuando van teniendo cada vez más poder, y no solo lo económico, sino que también se van introduciendo en el Estado, se convierte como un Estado paralelo. ¿Y cómo opera? Porque puede sobornar a jueces, y no porque los jueces sean en sí mismos corruptos, pero si tienes un narcotraficante que literalmente te está diciendo plato plomo, ¿qué vas a hacer? Vas a librar al delincuente, que es lo que nos está pasando. La policía, los militares capturan a los delincuentes, capturan a las cabecillas y en 24 horas los dejan libres. Entonces aquí hay mucha tela para cortar. Yo creo que la seguridad no es algo fácil de resolver porque es una mezcla entre medidas inmediatas y medidas estructurales y también juega mucho la percepción. Por lo tanto, la comunicación del gobierno tiene que ser especialmente buena para que la ciudadanía se sienta que se está haciendo algo y que se pueda sentir segura. Y para concluir, esto es algo que no se va a resolver en este gobierno. Lo que sí se puede hacer es sentar las bases para que los siguientes gobiernos asuman esta responsabilidad. Y a pesar de que en este gobierno no hayan empezado las cosas, el gobierno sí tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad ciudadana porque creo yo que es lo primordial. Entonces, espero que con los nuevos cambios que se han hecho en el Gabinete de Seguridad y las nuevas directrices que se han hecho, espero que poco a poco esto se vaya reduciendo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo lamentablemente, pero muchísimas gracias a ambas por darnos luces y poder entender lo que sucede en el Ecuador. Así que gracias y sin duda alguna las estaremos convocando posteriormente para darle seguimiento a este tema tan importante. Y a ustedes gracias en casa por su atención. Nos vemos la próxima semana.